Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña ya en nuestros estudios el congresista Kenji Fujimori, con quien conversaremos sobre todos los temas que tienen que ver con la política, pero también sobre lo que pasa al interior de la organización fujimorista. Bienvenido al programa, Kenji. Muy buenas noches, Luis Alfonso, y felicitaciones por tu programa inaugural. Gracias por estar aquí. ¿Sabías que tu padre dio su primera entrevista en Canal 11 también? No te lo puedo creer. Fíjate. Bueno, lo primero, ¿qué opinión tienes sobre la información que acabamos de presentar de esos trabajos que hacía la DINI? Bueno, eso es parte del ADN de este gobierno, el ADN controlista, estatista, chantajista y chavista de este gobierno. Eso es parte de la gran transformación. Lo que el gobierno siempre ha buscado es buscar la manera de perpetuarse en el poder. Es por eso que vemos todas estas denuncias de seguimiento, no solamente en registros públicos, sino seguimiento físico. Y aquí lo que hay que preguntarse es, ¿para qué van a utilizar esa información? Obviamente lo van a usar como municiones para los twitters, no sé, de Urresti. Bueno, vamos a ver qué pasa también mañana en el Parlamento con la señora Nájara a raíz de todos estos cuestionamientos. Ahora, me gustaría preguntar acerca de quién lidera el movimiento fujimorista, porque hay una división entre los que siguen a Keiko Fujimori, los que siguen a Alberto Fujimori y los que te siguen a ti. ¿Cómo está dividida la organización Fujimori? Bueno, eso es lo que siempre se ha querido hacer creer, que hay un divisionismo, que hay los albertistas, los keikistas y ahora último lo que tú me dices, los kenyistas. Bueno, el liderazgo y quien dirige Partido Fuerza Popular es Keiko. ¿No es tu padre? Mi padre en varias ocasiones ya ha reconocido el liderazgo de Keiko. Ha lanzado un Twitter diciendo que respalda el apoyo de Keiko y hace poco lanzó un Twitter diciendo que es falso que él haya organizado un proceso de recolección de firmas para un partido paralelo. Eso ya lo ha desmentido algo así, ¿no? Mi padre. Pero, digamos, hay gente que se siente excluida porque estuvo más cerca de tu padre que de tu hermana y de claro, lo manera... de Fujimori y Libertad nace a raíz de unas declaraciones del doctor Paco Castilla. Su abogado. Su abogado. Lo que se buscaba era, obviamente, canalizar todo ese apoyo en las redes sociales pro libertad del chino. Y es por eso que se canalizó a través de un proceso de recolección de firmas. Pero Alberto Fujimori, él mismo lo ha desmentido diciendo que no es para tener una agrupación paralela a Fuerza Popular. Sino para promover el tema de su libertad. Ahora, ¿por qué tu hermana tiene más poder que tú? A ver, obviamente ella es la lideresa del partido. ¿Y tú no? Yo soy un congresista de Fuerza Popular, soy miembro de la bancada. Y obviamente todos tenemos un mismo objetivo aquí, que es que Keiko sea la primera mujer en llegar a Palacio de Gobierno. Y una pregunta, si tuvieran que elegir, digamos, que hubiese el dilema entre elegir únicamente la libertad de tu padre o el ganar las elecciones, y una de las dos anula la otra, ¿cuál de las dos cuál elegirías tú? Luis Alfonso, las dos cosas van por cuerdas separadas. Pero digamos, esto es un ejercicio, o la libertad, no, si te dan la libertad ya no logras... Ese ejercicio ya sería entrar al terreno de las especulaciones. Aquí las cosas van por dos cuerdas separadas. El objetivo principal es que Keiko sea la primera mujer en llegar a Palacio de Gobierno. Y la libertad de Alberto Fujimori, obviamente nosotros siempre hemos estado luchando para que se le pueda otorgar el indulto humanitario, visto el deterioro de su salud. ¿Tú sientes que el presidente Ollanta los traicionó, jugó con las expectativas de la familia Fujimori? Bueno, tú debes de recordar que fue invitación del propio presidente Ollanta para que nosotros, la familia, presentemos formalmente el indulto humanitario. Transcurrieron 8 meses donde se insultó, se denigró a mi padre, se violaron sus derechos, como por ejemplo el derecho a la privacidad, a la intimidad, cuando la ministra de Justicia de ese entonces publica unas fotos de su inodoro. Entonces, obviamente ha habido un maltrato hacia mi padre y hacia mi familia. Ahora, hablando un poco del entorno que tienen hoy como organización política, como lo que le ocurrió a tu padre con Montesinos. O sea, mucha gente dice, este político me parece, o me gusta lo que piensa, pero su entorno no me gusta. ¿Qué hay del entorno? ¿Qué pasó con Carlos Raffo, con la gente, digamos, que ya no está con ustedes? Bueno, tengo entendido que el propio Carlos Raffo
una vez que pierde las elecciones del 2011, él renegó del fujimorismo y él mismo dio un paso al costado. ¿Podría regresar? Mira, pero él sigue renegando, él sigue criticando al fujimorismo e incluso atacando a nuestra lideresa, a Keiko. Ahora, hablando un poco más de ti, ¿a ti te gustaría ser presidente? Como tu padre, digamos, o como tu hermana, que también tiene aspiraciones presidenciales. Bueno, en el futuro, ¿por qué no? Pero en el futuro cercano es que Keiko sea la primera mujer en llegar a Palacio de Gobierno. Y en ese, digamos, siguiendo esa línea de desarrollo, si tú te sientes con la capacidad de llegar a ser presidente, ¿cuál consideras tu principal virtud como político, digamos? Mira, para tu producción legislativa, tus iniciativas, ¿cuál dirías tú que es tu principal... Luis Alfonso, para gobernar básicamente se requieren dos cosas. Obviamente, sensibilidad social y sentido común. Y justo sobre el sentido común, estaba hablando con mi padre ayer y el día de hoy durante el almuerzo. Estuvimos hablando sobre los desastres naturales que están ocurriendo a nivel nacional y sobre el fenómeno del Niño que se viene en mayo. Y él me hablaba sobre un huaico que ocurrió en el distrito de Surco, una ciudad que estaba a pocas horas de llegar a Matucana. Entonces, me explicaba el porqué del sentido común. Lo primero que él tuvo que hacer, obviamente, fue contener todo el shock psicológico y emocional de la población porque habían perdido todo. Y segundo, priorizar el descongestionar la vía de comunicación, la carretera que iba de Huancayo a Lima. ¿Para qué? Para no dejar a Lima desabastecida de alimentos y para que los productores no pierdan sus productos. De acuerdo, sentido común, pero el tema de la honestidad... Es sentido común. El tema de la honestidad que, digamos, varios de los gobiernos, no solamente en el caso del gobierno de tu padre, los gobiernos que le han seguido, han tenido un cúmulo de denuncias por corrupción. ¿Qué hacer para que esto no continúe? Habiendo tenido también en el gobierno fujimorista, digamos, escandalosos casos involucrando, digamos, a gente muy cercana a tu familia. A ver... ¿No? A tu padre. A ver, primero que nada, déjame decirte, sale mi padre de gobierno y entra el gobierno de Toledo. Contrató a esta auditora internacional, Kroll. Se investigó a mi padre y a toda mi familia, en la China y en la Luna, y no encontraron ni un solo centavo. Y segundo, aquí los... Pero hubo casos de gente a la que sí se le acreditó que cometió delito y que se le encontraron además cuentas bancarias en el extranjero. Gente del entorno, de ministros, asesores... Vladimiro Montesinos, generales, pero están pagando su condena, Pero en el caso de mi padre y de mi familia no se ha encontrado ni un solo centavo, contratando a esta auditora Kroll con plata de todos los peruanos. Y segundo, los enemigos del fujimorismo, Luis Alfonso, quieren hacer creer que el gobierno de Alberto Fujimori fue el creador, el fundador de la corrupción, cuando eso es totalmente falso. No, la corrupción viene desde la época de la colonia. Pero nunca hubo videos, nunca hubo un registro que acreditase que los parlamentarios se cambiaban por pensamiento, ¿no? Por ejemplo, mucho se habla del gobierno de Belaúnde. Algunos dicen que el más democrático. Pero en ese gobierno también han habido grandes casos de corrupción. Y en este gobierno, yéndonos del pasado hacia el presente, en este gobierno, ¿qué opinión tienes tú de Nadine Heredia y del presidente Humala, digamos, con relación al tema de la corrupción y las denuncias que aparecen todos los días? Bueno, vemos diferentes tipos de denuncia. Por un lado, la DINI, por otro caso, de Martín Belaúnde. Y con respecto al caso de Martín Belaúnde, este gobierno nunca ha tenido la voluntad de querer traerlo a la justicia peruana. Al contrario, buscan dilatarlo. Y en último caso, que el señor Martín Belaúnde fuese extraditado, traído a la justicia peruana, lo van a traer por el caso más débil, que es la centralita, pero no por los casos de corrupción de Antalsis o las negociaciones que han tenido con los gobiernos regionales. Y ahora, el pasado, el presente, el futuro, digamos, de cara a las elecciones, ¿qué posición política tiene el fujimorismo? ¿Dónde se ubica dentro del espectro? ¿A la izquierda, al centro, a la derecha? ¿O no se ubica? ¿Cuál es su ideología? Porque la gente a veces está un poco confundida respecto de qué significa ser fujimorista. ¿Cuál es la propuesta tuya y de Keiko de cara al futuro? A ver, el fujimorismo
En términos económicos, obviamente es liberal. Creemos en una economía de libre mercado. Creemos que el libre mercado es un generador de riqueza, pero no es un buen mecanismo para redistribuirla. En ese sentido, tiene que entrar a tallar el Estado. También somos... ¿Pero ustedes creen en economía de mercado, digamos, se parece mucho a PPK? Bueno, la Constitución, el modelo económico lo instauró mi padre, Alberto Fujimori. Creemos en el libre mercado como generador de riqueza, pero no como un mecanismo de redistribución. Porque hay críticas al modelo también, ¿no? O sea, el tema del chorreo, hay demandas sociales que no han sido satisfechas por el modelo neoliberal, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿ustedes sí se declaran liberales o neoliberales? En términos económicos, por supuesto. Ya. ¿Y en términos políticos? En términos políticos liberales también, porque creemos en la defensa de los derechos fundamentales, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión. ¿Y tu hermana está viajando? ¿No la vemos declarando mucho últimamente? Bueno, es porque Keiko está viajando constantemente al interior del país. ¿Está en campaña permanente? Fíjate, desde que nosotros perdimos las elecciones en el año 2011, Keiko se dedicó a reorganizar, a reestructurar todo el partido, a reorganizar las bases, los comités, a hacer un trabajo de hormiga, básicamente, ¿no? Y por último, nos queda ya poco tiempo para la entrevista. En lo personal, ¿a ti hay episodios que te han afectado? Digamos, tú contaste la vez pasada sobre el tema del episodio de Nicolás Lúcar con la grabación que te hizo cuando eras menor de edad, con lo del perro. ¿Tú ya superaste, ya perdonaste, ya no guardas rencor por lo que pasó? Bueno, el propio Nicolás me pidió disculpas. Sí, lo vi. No solamente a mí, sino a mi madre. Pero, digamos, y la batida del tampoco, ¿cómo tomas tú esas... Bueno, tengo harta correa. Pero, digamos, vamos a debatir en unos instantes sobre la unión civil. ¿Cuál es tu posición personal sobre el tema? Yo he apoyado públicamente la unión civil, públicamente. Incluso hubo una campaña de publicidad y yo aparezco en una de esas gigantografías apoyando la unión civil. ¿Como una pareja o como hizo...? Parejas imaginarias. Ahí sale parejas imaginarias con el Conejo Rabocio. Y déjame decirte, Luis Alfonso, que esto no es un tema de religión, esto es un tema de derechos. Pero el congresista Rosas, que es de Fuerza Popular... Yo he discutido fuertemente con él. Deberían, digamos, conversar mejor dentro de la bancada, porque la posición es la antítesis. Eso te explica de que Fuerza Popular no es un partido fundamentalista, extremista, sino que hay libertad de debate, de diálogo. Él tendrá su posición, yo mantengo la mía. Bien. Yo estoy a favor de la unión civil. Bien, muchas gracias, Kenji, por acompañarnos. Gracias, Luis Alfonso. Ojalá que haya oportunidad de conversar, así como lo hemos hecho contigo, con tu hermana próximamente. Por supuesto. Muchas gracias. Éxitos. Vamos a una pausa y regresamos en un instante.